su posición y en el ser judío, él creía que ya era salvo. Y hablamos un poquito de eso la semana pasada. Hay muchos hoy en día que creen singularmente que vienen a la iglesia, nacen en una familia cristiana o van a la iglesia toda su vida y creen que son cristianos. ¿Por qué? Porque ellos, otra vez, él ha sido parte de un grupo de creyentes toda su vida. Pero eso se llama, hermanos, religión. La religión no salva, hermanos. La religión es basada en nuestros pensamientos de quién es Dios. Pero nunca es basada en una relación personal con Dios. Y hay muchas religiones en este mundo. Otra vez, hay muchas carreteras o muchas avenues o carreteras a Dios en este mundo. Pero la Biblia y lo que dice el Señor aquí Jesús es que hay más que una carretera que llega a la salvación, y es a través de ser nacido de nuevo. Y eso fue lo que él estaba explicando a Nicodemo la semana pasada. Otra vez, un maestro de la ley que debería saber esta verdad, porque la enseñanza se encontraba en el Viejo Testamento, y leemos Ezequiel la semana pasada. Ahora aquí vamos a continuar con ese mensaje aquí en el nuevo nacimiento, con 3 puntos que en la continuación del nuevo nacimiento. La revista Time Magazine preguntó a varias personas cómo se imaginaban a Dios, y una de las personas dijo: es parecido como nos explicaron cuando éramos niños, como un hombre mayor que es justo y que puede enojarse con nosotros. Sé que no es la imagen real, pero es la única que tengo. Y yo creo que muchas personas ven a Dios así, ven a un Dios como un hombre anciano que está ahí ready para castigar a uno, siempre enojado, ¿no? Y es la realidad que tienen muchas gentes en la mente. Pero la Biblia enseña diferente, hermanos. Sí, Dios va a castigar los pecados de unos en el final de su ira, pero Dios es un Dios de amor. Y el sacrificio que Él hizo en Jesucristo es un sacrificio de amor. Porque si no fuera así, tuviéramos todos condenados, hermanos. No somos condenados por la misericordia de Dios. Y es la razón que podemos nosotros estar aquí hoy. Hoy en los versículos de hoy vamos a ver una continuación de lo que es el nacimiento nuevo. Y tengo 3 puntos más que quiero colaborar con ustedes. Otra vez, la semana pasada era muy largo para poder terminarlo, pero quiero compartir con ustedes los próximos 3 puntos en qué es el nacimiento nuevo. Y quiero que ustedes vean otra vez la imagen de lo que el mundo cree quién es Dios, y lo que la palabra enseña realmente quién es Dios. Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios misericordioso también, y Dios es un Dios de amor. Amén. Ahora, primer punto, el nuevo nacimiento rechazado. Dice aquí, recuerda que él está hablando que ya Nicodemo lo dejó callado, y ahora Jesús sigue hablando. Creo que en la primera parte ellos tenían un discurso que iba para atrás y para adelante, los dos hablando. Ya Nicodemo ya no tiene nada más que decir, y ahora está sentado más que escuchando. Y dice el Señor: en verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les ha hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Hermanos, estas son declaraciones del Señor Jesucristo. Ustedes no reciben nuestro testimonio, y no creen.
Aparentemente que Nicodemo no creyó ni recibió a Jesucristo en este instante. Y dije eso la semana pasada. Él hizo diciendo que en ese minuto, en este momento cuando el Señor le habló, otra vez, el Señor Jesucristo directamente le habló a él lo rechazó. En verdad te digo que hablamos de lo que no sabemos y hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes, él y los fariseos, no reciben nuestro testimonio, no reciben el testimonio de Jesucristo. Dicen muchas personas, si Jesucristo estuviera aquí hoy, fuera más fácil para la gente venir al Señor o reconocer que Él es Cristo. Pero Él sí vino. Y cuando vino, la gente lo pusieron a morir. ¿No? Es que el pecado de uno es tremendo, hermanos. Cuando uno que vive una vida pecaminosa y cree que está bien ahí, no quiere soltar lo que tiene para recibir la bendición del Señor Jesucristo. Le dije la semana pasada que parece que Nicodemo en el final del libro vino a conocer al Señor, y parece que estas palabras del Señor en este instante, parece que otra vez él meditó en este contacto con él, porque en el final del Evangelio de Juan, él fue que peleó para él, habló en parte de él, y también fue uno que ayudó a enterrarlo cuando él murió. So parece que en el final de su vida él vino a conocer al Señor, pero en este instante aquí él lo rechazó. Aquí no dice nada de su salvación. Hermanos, en la naturaleza del hombre es no creer. Nosotros antes de conocer a Cristo no creemos en Él, ¿verdad? Los religiosos creen que creen, pero no creen. ¿Por qué es que digo eso? Porque una persona religiosa puede decir que yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, yo creo, pero no cree en la verdad de la palabra de Dios. Porque si fueran verdaderamente hijos de Dios, ellos estuvieran siguiendo la palabra de Dios. Yo no puedo decir que soy seguidor de Jesucristo y estar caminando por mi propia carretera, hermanos. No puedo caminar otra vez gozándome en los deseos de la carne y estar bien. Es que no puedo, porque el Dios Santo mora en mí. Y cuando hago eso o caigo en un pecado así, el Señor me va a revelar que estoy en pecado y me va a traer a confesar mi pecado y reparar esa relación que está rota con Dios. Cada vez que nosotros como creyentes pecamos, la comunión con Dios está rota, hermanos. Dios no deja el creyente vivir en pecado. Él te va a alar por la mano y disciplinarte y ponerte en tu lugar. El creyente conoce al Señor y se arrepiente de sus pecados. Pero el que no conoce al Señor no puede. Es que no puede porque no tiene la luz de Dios morando ahí. Vamos a hablar más de eso la semana que viene, pero dice el Señor aquí, ustedes no reciben mi testimonio porque no creen. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural, hablando del hombre que no es creyente, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Tú conoces una persona cuando tú le hablas de las cosas del Señor, ellos siempre te están peleando y se llaman creyentes. Es difícil creerlo, ¿no? Hay personas que se llaman creyentes que siempre están peleando el lado opuesto de la Biblia. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Pregúntate, ¿yo soy una persona que acepto las cosas de Dios? Porque si tú las aceptas, después tú las vives. Si tú aceptas y crees algo, tú lo vives. Si tú no lo aceptas, no importa lo que salga de tu boca, no lo crees.
Porque uno anda en lo que crees, ¿no? Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Necedad. Y no las puede entender, porque son cosas que se descenden espiritualmente. La razón que ellos no pueden aceptar la verdad de la palabra de Dios es porque ellos están tan ciegos a las cosas de Dios. Espiritualmente todavía están muertos. Y una persona que está espiritualmente muerto no puede ver las verdades, aunque Jesús las presente claramente a ellos. Otra vez, Jesucristo le está hablando a Nicodemo claramente, abiertamente, hablando de las cosas espirituales. Y otra vez, aquí le está hablando a Nicodemo. Y Nicodemo no podía aceptarlas, no podía creerlas, porque él tenía en su imagen lo que él creía era la manera o el camino de Dios. Y él creía que era uno de los escogidos de Dios. Y Jesús le está diciendo, tú no eres uno de los hijos de Dios, porque tú no eres sido nacido de nuevo. Y si tú eres nacido nuevo, después tú vas a poner para atrás las cosas del mundo, las cosas naturales, y ahora tú vas a estar andando en el Espíritu, siguiendo el camino que Dios tiene para ti. Tú vas a poder discernir las cosas espirituales. Ok. Nicodemo y la mayoría de los judíos de su tiempo rechazaron creer en el testimonio de Jesús, y vemos que en el final de la vida de Jesús lo pusieron a morir. Amén. John MacArthur dice, como estudioso del Antiguo Testamento, Nicodemo conocía que un día vendrá el Mesías y establecerá un reino literal aquí en la tierra, con Jerusalén como es su capital. Lo que Nicodemo no llegó a comprender era que para poder entrar en ese reino había de darse un nuevo nacimiento. Y no podían entender eso. Las personas que no son cristianas no pueden entender que ellos necesitan ser nacidos de nuevo. Necesitan ser las personas nuevas, criaturas nuevas, espirituales. No pueden entenderlo. No pueden discernir eso porque no conocen a Dios. Sus ojos no han sido limpiados, como dice el versículo yo creo que 5, que tenemos que limpiar por agua y por qué, agua y qué, y espíritu. Hablando de la limpieza del espíritu que hace nosotros cuando somos nacidos de nuevo. Dice aquí, si les hablo de las cosas terrenales, no creen. ¿Cómo creerán si les hablo de las celestiales? Son las verdades maravillosas en las que una persona recibe el nuevo nacimiento, hermanos. Es algo maravilloso que solamente las personas que han recibido lo pueden aceptar y vivir. Segundo punto, el nuevo nacimiento es revelado solo por Jesucristo. El nuevo nacimiento es revelado solo por Jesucristo. Miren que es el versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El nuevo nacimiento es revelado solo por ¿quién? Por Jesucristo. MacArthur sigue diciendo, solo quien ha estado en el cielo puede saber verdaderamente cómo es el cielo. Pero los seres humanos que no pasan de la muerte no tienen la posibilidad de visitar al cielo mientras estén confinados al tiempo y espacio. También quiero leer Proverbios 34. Y pregúntase, ¿de qué está hablando este proverbio? Proverbio 34 dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos de sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. ¿Y quién es su nombre?
Jesucristo. Otra vez, otro texto que apunta a Cristo antes de Él ser revelado físicamente. Ningún hombre puede ascender al cielo, hermanos. Ningún hombre puede penetrar el mundo espiritual. Carne es carne, es decir, que he nacido de la tierra, por lo tanto es terrenal, dice la palabra de Dios. Sin embargo, Jesucristo fue diferente de todos los demás hombres. Él es el único que posee el conocimiento verdadero de la realidad celestial. Él es atemporal. Dice el texto aquí, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Significa que su existencia y experiencia son atemporales. Él es que eternal. Jesucristo es eternal. En nosotros, otra vez, en nuestra carne, no somos eternal. Hasta que nosotros hemos sido nacidos de nuevos. Una vez que somos nacidos de nuevo, la esperanza otra vez, estamos viviendo para la eternidad, comenzando ahora. Somos criaturas eternales que estaremos en la presencia de Dios un día, ¿no? Y en realidad todos somos criaturas eternales. La diferencia es que algunos de nosotros estaremos delante del Señor, viviendo en el cielo con Él, y algunos no. El infierno, hermanos, es un lugar real. Y lo que Él está diciendo aquí es que los que no lo conocen a Él, no pueden entrar al cielo. Los que no han sido nacidos de nuevo, no pueden entrar al cielo. Solo Él puede. Él es que puede subir y bajar y tiene poder para llevar con Él el que va a subir con Él. La única manera a la salvación es a través de Jesucristo. Y después en el tercer punto dice, hablando de nuevo nacimiento, se aseguró que el nuevo nacimiento se asegura a través de ¿qué? El arrepentimiento y fe. ¿Cómo es que uno es salvo? Otra vez, Dios nos llama, Dios nos escoge, pero ¿cómo es en este mundo que somos salvados? Y quiero leer el 14 y 15 y vamos a ver lo que dice aquí. Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que se levante el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga en él vida eterna. Wow. ¿De qué está hablando Jesucristo aquí? Jesucristo está citando aquí un texto del Antiguo Testamento para ilustrar cómo tiene lugar el nuevo nacimiento. Él está dando una ilustración de lo que es el nuevo nacimiento, enfatizándose en este texto del Viejo Testamento y hablándole a Nicodemo, que es un experto de las Escrituras, y diciéndole que no hay excusas para ignorar el camino de la salvación. No hay excusas. La ilustración del Antiguo Testamento, donde Moisés, que da aquí hablando de Moisés, está hablando de cuando Moisés levantó el serpiente de bronce en el desierto. Y todo que miró en esa serpiente fue salvado. Y ese es el ejemplo que da Jesucristo. ¿De qué es lo que está hablando Jesucristo? Vamos a ver y abrir nuestras Biblias a Números capítulo 21 y vamos a leer del 5 al 9. Y esta es la historia de lo que está aquí hablando Jesucristo. Dice aquí del 21, 5 al 9 de Números, y el pueblo habló contra Dios y Moisés, porque nos han sacado de Egipto, dijeron ellos, para morir en el desierto, pues no hay comida ni agua. Detestamos este alimento tan miserable. Estaban detestando la comida que le estaba dando Dios a ellos todos los días. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel
que murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra Dios y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre a este. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y esta persona miraba a la serpiente de bronce, vivía. Qué historia, ¿eh? Pero ¿cómo es? ¿Por qué Jesús usa esta historia? Otra vez, Jesús es que usa esta historia apuntando a Él. Él está diciendo: esta historia está hablando de mí. Ellos en el andar ardiente por el desierto, en la tierra prometida, los hijos de Israel se desalentaron y se pusieron a quejar y murmurar contra el Señor de las pruebas del desierto, deseando no haber salido nunca. Ellos deseaban no estar donde Dios quería que ellos estuvieran. Y para castigarlos es mal agradecidos, ¿no? Pero no somos nosotros también mal agradecidos cuando Dios nos da a nosotros cosas y nosotros hablamos mal y no agradecemos lo que Dios nos da a nosotros. Y para castigarlos el Señor envió serpientes ardientes y muchos murieron al clamar. Otra vez, ¿qué fue lo que ellos hicieron cuando ellos estaban mordidos y estaban muriendo? Cuando ellos se arrepintieron de lo que hicieron y fueron a Moisés arrepentidos de lo que ellos hicieron. Y eso fue cuando Moisés intercedió con Dios en parte de ellos, y Dios le dijo que otra vez que usara la culebra de bronce, el serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente, el que pusiera su fe en lo que Moisés le dijo, era salvo. O otra vez, no morirá. So, tú ves la conexión del arrepentimiento y de qué, y de la fe en la palabra de Dios. Fueron las personas que se arrepintieron y pusieron su fe en la palabra de Dios y miraron a la serpiente, fueron los únicos que fueron salvados. Los que no miraron a la serpiente en fe, ninguno de ellos fueron salvados. Ellos todos fueron muertos. Y así es la salvación, ¿no, hermanos? Los que se arrepienten de sus pecados, y es lo que está enseñando Jesucristo. Nicodemos, tú eres un pecador y tú necesitas ser nacido de nuevo. Todo el mundo está en pecados, y todo el mundo tiene que arrepentirse de tus pecados y creer en mí en fe para poder ser salvo, para poder ser salvado de nuevo o nacido de nuevo. Eso es lo que está tratando de Él, enseñarle a Él. Me gustó como dice James MacDonald. Voy a leer una frase, un dicho que él hizo de este texto. Y dice James MacDonald: Jesús citó este incidente del Antiguo Testamento para ilustrar cómo tiene lugar en el Nuevo Testamento. Otra vez, él quiere apuntar de lo que está en el Nuevo Testamento y apuntarlo al tiempo corriente. Todos los hombres y mujeres han sido mordidos por la víbora del pecado y están condenados en una muerte eterna. La serpiente de bronce era una figura o una imagen del Señor Jesucristo. El bronce en la Biblia tiene una conexión con el juicio. El Señor Jesús era sin pecado y nunca debiera haber recibido castigo alguno.
pero Él tomó nuestro pecado y llevó el juicio que nosotros merecemos. Él está hablando aquí, hermanos, de la cruz del Calvario, en que Jesús fue levantado. Nosotros recibimos la salvación mirando con ¿qué? Con fe. Fin de dicho. ¿Qué es realidad, no? ¿Qué es realidad? Que muchos hoy en día nunca escuchan. La Biblia es clara que el arrepentimiento, que la fe, que la salvación viene a través de la fe y el arrepentimiento. Pero pocos pastores hoy en día enseñan eso, porque la cosa es que si yo enseño que uno para ser salvado necesita ser arrepentido, tengo que yo primero confrontarte a ti con ¿qué? Con tus pecados. Y la gente hoy no le gusta escuchar que son pecadores. Es como Nicodemo, cuando Jesucristo lo confrontó de sus pecados, él no recibió al Señor en ese momento. Pero aunque no reciban, tenemos la obligación de predicar la verdad todavía. Aunque a la gente no le guste, a la gente nos odie, la gente nos hable mal, tenemos la responsabilidad de ¿qué? De predicar la verdad. Otra vez, el evangelio verdadero tiene dos aspectos importantes: el arrepentimiento y la fe. Son sinónimos con creer. Cuando dice, ¿tú no crees en Jesucristo? ¿Cómo es que uno cree en Jesucristo? En arrepentirse de tus pecados, reconociendo que es un pecador delante de Él, viendo la limpieza y la pureza de Jesucristo a través de mis pecados, y arrepintiéndome, dándole vuelta otra vez, mirando donde Él, de mis pecados. Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna y no viene a la condenación, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Otra vez, cuando la palabra habla de creer, leímos en el versículo 2 que muchos creyeron en Él y el Señor no aceptó lo que ellos creían. Él no se aceptó lo que ellos creían en Él. Él no lo aceptó porque Él conoce el corazón del hombre, dice la palabra de Dios. ¿Qué es creer? En el capítulo, yo creo de 8 también dice que muchos creyeron en Él. Y después en el fin del capítulo, los mismos gente que creyeron en Él querían pelearlo y matarlo. ¿Qué es creer? El verdadero creyente es la persona que ha sido arrepentido y ha puesto su fe en Jesucristo. Amén. Mira cómo lo dice en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Dice la palabra de Dios: testificando solemnemente tanto a los judíos como a los griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Más claro que eso no se puede decir, hermanos. Primero tenemos que incluir el arrepentimiento para con Dios, como dice el texto aquí. Como le dije, que es un cambio de mente, es un cambio de caminar, es reflejado en nuestro ser. Y también incluye la fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Fe en el Señor Jesucristo. No fe en lo que a ti te da la gana. Yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en el Señor Jesucristo como mi Señor. Él es mi Señor, hermanos. Otra vez, reconociendo que yo no tengo el poder para salvarme yo mismo, me tengo que humillarme a Él
y reconocer que Él es mi Señor. Yo no soy el Señor de mi vida, Él es el Señor. Esa es la fe que salva, hermanos. La fe en nuestro Señor Jesucristo. También quiero leer 1 Tesalonicenses 1:9, donde dice la palabra de Dios. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. ¿Entiende? Ahí tú ves el arrepentimiento y el cambio de caminar de ellos. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de los escogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos cuando fueron nacidos de nuevos, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. La persona que vive, que es un verdadero creyente, caminaba sirviéndose a sí mismo y ahora he dado vuelta y camina para servir al Dios vivo. Esa es la realidad de la palabra de Dios, hermanos. Si tú te llamas cristiano, si sigues caminando en pecado y está bien ahí, hermanos, después tú puedes otra vez, a través de la palabra de Dios, decir que tú no conoces a Dios y nunca lo has conocido. Porque el Hijo de Dios o los hijos de Dios siempre va a tratar de vivir de una manera que agradece a su Padre. Amén. Mientras la religión adora, quiero concluir con estas palabras, hermanos. Mientras la religión adora a un Dios sinistro, sádico, que se deleita en el sufrimiento de la gente. Y hay muchas religiones, otra vez el catolicismo, que se enfoca en el sufrir y lo que uno sufre para el Señor. Pero Jesús aquí revela la verdadera naturaleza de Dios. Él anhela ver su creación salvada del justo castigo del pecado y prosperar para siempre en su presencia. Por eso el Hijo de Dios vino a la tierra para salvar del juicio a toda la humanidad. ¿Qué esperanza, hermanos? ¿Qué esperanza que tenemos nosotros en Cristo? Amén. Quiero terminar. Tengo un texto que quiero terminar este mensaje y quiero que lo marque porque este texto es otra vez, yo creo que nos ayuda a ver la enseñanza en su totalidad. Y se encuentra en Efesios 2, voy a leer del 4 a 10. Dice la palabra de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Gracias, hermano. Juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Hasta la fe que nosotros tenemos, hermanos, viene de Dios. Entendamos eso. La fe, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, viene de Él. Tú ves que la salvación no hay ninguna parte que viene de nosotros. Todo viene de Él. Porque por la gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Amén, hermanos. Amén. Si una persona aquí otra vez, después de escuchar estas palabras en la palabra de Dios,
reconoce que nunca verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en el Señor, que hoy sea el día, hermanos. No deje que este día se vaya sin usted poner su fe en el Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo que nos ha dado y gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es tan clara, Señor. Tu mensaje es tan claro, Señor. Pero vemos que el mundo ciego no puede ver tu verdad. Yo oro, Señor, por cada persona escuchando este mensaje aquí hoy, Señor. Que si es tu voluntad, Señor, abra sus ojos. Déjalo ver a Jesucristo por primera vez. Cambie su corazón. Que hoy sea el día de salvación. Oramos por nuestro nombre, Cristo. Amén.